Hola a todos. Bueno, después de un periodo bastante largo, sin hacer un video, estuve en clases en un cuatrimestre fuerte, pero más que nada porque había perdido la, la inercia que traía perdí el primer cuatrimestre por razones de salud. Ya me puse al tanto, ya promocioné 2 materias, así que bueno, estoy otra vez en carrera. Bueno, aquí volviendo a mis videos, más que nada estos que constituyen parte de mi historia personal. Hoy voy a volcar un poquito mi experiencia en el trabajo carcelario. Esto siempre es en Venezuela. Alrededor de 1990 estaba en el gobierno de Venezuela Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato. Desde el Ministerio de Justicia me hicieron llegar una invitación para colaborar con ellos en un proyecto que tenían con respecto a desarrollar trabajo carcelario para romper un poquito el ocio en las plantas de las prisiones venezolanas. Bueno, esto fue un trabajo complejo, después de muchas reuniones y demás, se logró concatenar esfuerzos y la idea era tratar de desarrollar unos talleres. En mi caso, a mí me llamaron por mi experiencia en la confección textil, era desarrollar unos talleres de confección textil en principio en 2 plantas para comenzar como proyecto piloto, una en Caracas, en la unidad de La Planta, que era una prisión masculina, y en la ciudad de Los Teques, que es en la capital del estado provincial, en Miranda, que era el INOF, un Instituto Nacional Femenino, no recuerdo exactamente las siglas. Bueno, esto se hizo primero un inventario para ver con qué materiales contábamos. Había de proyectos anteriores alguna maquinaria, hubo que repotenciarla porque estaba vieja, pero bueno, una máquina de coser con algunos pequeños arreglos se ponía en condiciones, y logramos establecer 2 unidades, una en cada una de estas plantas. Entonces primero se hizo una primera selección o una preselección de gente que, dadas sus características, estaba en condiciones de trabajar en estos proyectos, y luego el INSE, que era el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, se hizo cargo de la inducción a este personal, algunos para ubicar en qué estado estaban y otros para realmente enseñarles el trabajo de costura. Cuando esto se terminó, hubo arreglos con la Cámara de los Fabricantes de Telas de Venezuela, que se pusieron de acuerdo para ceder y propiciar, poner las telas necesarias para el desarrollo de este proyecto. Dado esto, también se hizo convenios con algunas fábricas de primera línea. En principio yo me hice cargo con algunas fábricas de primera línea de blue jeans, y así comenzó. Y bueno, después de un proceso de adiestramiento y empezar con pruebas y demás, se terminó al mejor momento llegar a ser alrededor de 8.000 pantalones de tipo blue jean mensuales, cosa que era una producción muy buena, sobre todo que era de primer nivel. Se estaba haciendo un trabajo tercerizado para una marca reconocida en el país. Ese fue, digamos, el mejor momento. La experiencia que yo saco de este proceso, que fue muy interesante, y la muestro a través de una entrevista que hizo la televisión local a una empleada una empleada femenina del INOF, el lugar donde estaba la cárcel de mujeres. La pregunta que le hace el entrevistador es: ¿qué saca usted de este programa? ¿Qué significa este programa para usted? Y la muchacha contestó: yo trabajo 8 horas en el taller de confección. Durante esas 8 horas yo no estoy presa. Bueno, cuando yo escuché eso, entendí que todo el esfuerzo que habíamos hecho alrededor de un año para llegar a este punto
había valido la pena. ¿Qué mejor circunstancia que entender que una persona lograba su libertad, aún permaneciendo dentro de los ámbitos carcelarios, a través del trabajo? Significaba que la idea, que el concepto funcionaba. Bueno, después desgraciadamente por cuestiones políticas, hubo cambios en los ministerios y demás, este proyecto dejó de ser una realidad. Yo simplemente lo cuento porque fue una experiencia muy interesante en mi vida, ¿no? En este momento yo sé que, por ejemplo, acá en Argentina se están haciendo muchos intentos interesantes combinando, por un lado, la educación, bibliotecas, distintos tipos de trabajos y un desarrollo laboral. Por ahí hay ruidos de gente que habla de por qué hay que pagarle un sueldo a los presos. Bueno, primero, esto no es así, a los presos no se les paga un sueldo. En todo caso, aquel que desarrolla una actividad, aunque sea en una forma rudimentaria, se le da un reconocimiento en efectivo para que valga la pena el esfuerzo que está haciendo. Primero que nada, lo importante es lograr que esté ocupado en algo positivo. Y después muchos de ellos, con esos pequeños ingresos, colaboran con los gastos de su casa. Así que no es tal eso, le pagamos un sueldo a los presos para que vivan a costillas nuestras. Esa siempre es la idea. Es mentira, eso no se hace. Pero yo creo que sería muy interesante que se pudiera hacer esto en una forma organizada, y yo creo que sería parte de recuperar al delincuente para una vida social normal. Tengo entendido y he conocido en La Plata, creo que es en la cárcel de Olmos, unidad 25, que yo visité, un pastor Zuccarelli ha hecho un trabajo enorme, esta vez encarándolo por el lado de el trabajo cristiano en las cárceles, donde esta unidad, desde el director hasta el último de los guardias, juntamente con todos los prisioneros, son cristianos. Ahí ha logrado una simbiosis muy interesante. Yo he estado un día completo adentro de esa cárcel y no parecía que estaba en una cárcel. Gente que se dedica a distintos tipos de actividades, donde creo que le faltaba desarrollar más bien es la parte laboral. Todo el resto lo tenía bien, la educación, el tema cristiano, donde ahí mismo se formaban pastores, le faltaba la parte laboral. Disculpen, el estornudo no entiende de videos. Bueno, entonces, una de las cosas que yo digo es que las instituciones oficiales deben propiciar, en conjunto con el sector privado, la posibilidad de desarrollo de trabajos para lograr esa simbiosis que desencadene en una recuperación del individuo. Sobre todo, al salir de la cárcel, el mayor problema de la gente que estuvo pagando una condena es que no consigue trabajo por sus antecedentes. Eso hay que buscar solucionarlo. Alguna vez trataremos de profundizar en esto y haremos otro video al respecto. Por hoy, muchas gracias, que Dios los bendiga, cuídense mucho.